Buenas tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches y buenos días para algunos. Hoy tenemos con nosotros a Laurel, Laurel, sí, a Juan María Muy buenas. y vuestra humilde servidora, Laura. Sí, tenemos alegría de las reflexiones que hemos tenido los últimos días acerca de este tema que hemos preparado y que queremos compartir con alegría con vosotros. Hemos titulado la conferencia Los buenos principios para el buen camino. Los buenos principios, si dentro del camino espiritual y como buscadores de espiritualidad, de conciencia, que muchos de nosotros somos, pues nos vemos inspirados por pensamientos, por teorías, por ideas que encontramos de diferente índole en muchos lugares, acerca de libros que hemos leído, acerca de diferentes corrientes espirituales. Y todo eso va creando como nuestra propia conciencia, como nuestro propio pensamiento de cómo afrontar la vida espiritual, de cómo llevar a cabo el camino espiritual, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestras relaciones personales y entonces vamos configurando como una conciencia. Muchas veces, pues claro, muchas de estas ideas vienen pues de la literatura, de los escritos religiosos, psicológicos o antropológicos, filosóficos y nos hacen como crear, como digo, esta conciencia, ¿no? Dentro del camino espiritual podemos decir que existen muchos niveles de conciencia. Nosotros podemos decir básicamente tres, podemos nombrar, que sería primer nivel de conciencia como más religioso, donde hay toda una serie de ideas acerca de lo divino, Dios, el hombre, la mujer, acerca de la bondad, del amor, de las relaciones. Hay como un segundo nivel de conciencia donde hablamos de caminos espirituales posteriores a las religiones, que sería como más la nueva era. Y en esta fase también nos encontramos con diferentes postulados, ideas por las cuales nos guiamos diariamente y en las cuales basamos nuestro día a día para llevar como una guía, ¿no? En realidad lo que hacemos es llevar una guía de fórmulas, ideas que nos sirven para vivir en este mundo, ¿no? Y hacer el camino espiritual. Y bueno, y luego nosotros hablamos del tercer camino. El tercer camino sería un camino donde es un camino más de la recuperación más profunda de lo que es la espiritualidad original del ser humano, la que no tiene nada que ver con estas influencias ni de las religiones, ni de tampoco de la nueva era, sino en la profundidad de los buenos pueblos de la tierra y de las espiritualidades originales que eran patrimonio y son regidas más por los, digamos, los ungidos que han sido enviados por sabiduría divina, pero de manera completamente original. Y esto es un poco la espiritualidad universal que Juan de Sangrial abre y que nosotros multiplicamos en estos momentos. Y podemos poner, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería una creencia o una idea que, por ejemplo, partió de lo que sería la primera conciencia espiritual religiosa y que luego se ha ido trasladando a la segunda conciencia más de nueva era. Y luego podemos dar como la visión un poco de cómo en esta conciencia de los pueblos buenos de la tierra que nosotros abrimos, cómo se renueva esta idea.
Y bueno, hablando un poco de lo que sería este como estamento o que hemos escuchado tantas y tantas veces de ámate, amar al prójimo como a ti mismo. Es algo que hemos escuchado mucho, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces en esta frase podemos observar cómo esta frase no es original de Cristo Cresto, que decimos nosotros, no es original ni siquiera de un cristianismo original, sino ha sido como una tergiversación también. En realidad, Cristo hablaba sí, de amar al prójimo, pero nunca dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que esto ha sido el estamento del segundo mandamiento. En realidad, este es el segundo mandamiento de los clásicos mandamientos de la Biblia. Y entonces es curioso cómo este ama a tu prójimo como a ti mismo es un estamento que está influyendo en nuestra vida, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de amar y está, sin darnos cuenta, anteponiendo siempre nosotros a nuestros prójimos, siendo nosotros como lo principal. En un primer momento siempre está el amor hacia uno mismo. Y esto, por ejemplo, en esta segunda conciencia espiritual de la nueva era, se ve muy reflejado en otro tipo de estamentos y de ideas como tengo que estar bien conmigo mismo para amar a los demás, o podemos estar rodeándonos de como ideas de me amaré más a mí mismo antes de tener una pareja, porque si no, no voy a poder compartir con esta persona, o van a haber situaciones difíciles, o si no me amo a mí mismo con mis errores, pues tampoco voy a estar bien con los demás, o no voy a tener prosperidad, o no voy a tener buen trabajo, o no voy a poder amar a otros. Sí, todo este tipo de conciencia en realidad está obstaculizando como no solamente ya nuestras relaciones personales, porque necesitamos ver en profundidad que en realidad el amor empieza por el amor hacia afuera, ¿sabes? Y esto es como el tercer camino que nosotros ahora vamos a intentar explicar y comprender en profundidad. Porque la clave en el camino espiritual precisamente es al contrario, es amar a los prójimos y no a ti mismo primero. O sea, en realidad está todo volcado al revés sin darnos cuenta. Y nosotros aceptamos esta serie como de preceptos que en realidad nos están alejando del amor. Pero bueno, quiero pasar a mis compañeros para que Sí, compartan un poquito más todo yo esto. creo que esta frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, es una frase muy importante y necesaria de profundizarse. Sí, como ha dicho Laura, yo quiero mencionar tres, digamos, influencias, más bien dos influencias que nosotros tenemos, que las acaba de mencionar Laura, pero quiero un poco profundizarlas un poco más. Sí, cómo están influyendo en nuestra conciencia, como dices tú, ¿no? Cómo están influyendo en nuestra conciencia y cómo influyen en nuestras decisiones de la vida o nuestra manera de tomar las cosas para llevar a cabo digamos, pues nuestras propuestas de crecimiento o de entendimiento, sobre todo en lo que consideramos que puede ser pues nuestra enseñanza, o bien ya sea religiosa o ya bien sea en un camino espiritual, ¿no? Entonces, la primera parte que nosotros tenemos que comprender es la influencia que tenemos teosófica. La influencia teosófica implica en que tenemos a un Dios que es todopoderoso y que el ser humano no es nada, ¿sí? Entonces, este Dios todopoderoso, que es todo amor, parece que es todo amor, pero también a la vez ni siquiera está cerca de nosotros y también como no hay esta profundidad o creencia del todo en el que podemos considerar que realmente es un Dios amoroso, porque sabemos bien que si nos portamos mal nos puede castigar, ¿no? Que es un Dios todopoderoso y que yo en realidad no soy nada. Entonces, al no sentirme nada, tampoco puedo considerar que seamos dignos de amarnos.
hay esta incapacidad de amarnos por el hecho de sentirnos inferiores a este Dios. Y esta es la influencia teosófica, ¿no? Que está, sin darnos cuenta, impregnada en nuestro subconsciente e influye en nuestra entendimiento de lo que es el amor y de nuestro entendimiento de cómo tenemos que amar, ¿no? Y luego surge la siguiente influencia, que es la influencia antroposófica, ¿sí? Entonces Sí. destruye toda la imagen del Dios Todopoderoso y se asienta el ser humano como el centro ¿cómo se llama? Del núcleo, ¿no? En el que ya no existe ni un Dios, sino simplemente el ser humano, que es el que tiene la sabiduría, que es el que tiene el conocimiento y que es el que lo sabe todo y que aprende a través de sus propias experiencias, ¿no? Entonces ya no hay un Dios. Ya no hay una capacidad de escucha, ya no hay una capacidad de búsqueda porque consideramos que todo está en nosotros. Esta es la influencia antroposófica. Entonces, yo me amo primero porque todo se centra en mi yo. Todo se centra ahí. No hay otra cosa más que el centro Sí. de mi propio yo. Sí. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, esta influencia también está muy fuerte. Estas dos influencias, o la primera o la segunda, la teosófica o antroposófica, están influyendo en nuestra conciencia. Por eso esta frase, ¿no? De ama a tu prójimo como a ti mismo, es imposible de elevarla mientras estemos influenciados por la corriente teosófica o por la corriente antroposófica, ¿sí? Y en el caso de Juan de Sangrial, que nos muestra la tercera corriente, que sería la teoantroposófica. Teoantroposófica. O sea, el ser humano para amarse, para poder descubrir este amor, para poder elevar este amor, tiene que unirse con todo lo divino, ¿no? Tiene que unirse con la divinidad de la naturaleza, tiene que unirse con la divinidad del prójimo y tiene que unirse con la divinidad del cielo, ¿sí? Y aquí ya se descubre otro amor totalmente diferente, ¿sí? Y esto es precisamente digamos, Vía, camino. sí, Sí. camino, que es precisamente el que está sellado, el que no conocemos, el que desgraciadamente no hemos tenido capacidad de entrar en él, el que ahora mismo se abre a través de lo que revela la Madre Divina y de lo que revelan los ungidos. Entonces, es importante profundizar en estos dos aspectos, teosófico y antroposófico, para saber cómo están influenciando en estas Sí. expresiones que nosotros solemos conocer, que ya vamos a ir diciendo algunas otras más, y que nos limitan para poder entender o para poder ampliar nuestra conciencia. Sí. Sí. Por eso hay que partir de que esta visión de Juan de Sangrial, del tercer camino, el camino de la gente buena, de los bons homes, es el camino que concibe al ser humano como una divinidad, que el ser humano viene de los cielos inmaculados, virginales, y que no viene del barro ni del polvo, como presenta el primer camino religioso. Religioso nos tacha de que no somos nada y el Dios lo es todo. Mm. Y la otra parte, la parte de la nueva era, de la pseudo-espiritualidad, viene a decir lo contrario. El hombre es autosuficiente y no necesita de ningún Dios para ser guiado por el camino. Pero si concebimos este aspecto de que el ser humano es divinidad, entonces este es el camino, que tiene que seguir la humanidad. El camino de unirse a la divinidad es la finalidad del camino. Es importante conocer cuál es la finalidad del camino, porque tener un camino por tener un camino sin saber hacia dónde va, pues no tiene mucho sentido. Tienes que saber el objetivo del camino, y el objetivo es unirse a la divinidad porque somos divinidades, pero a través de ese remodelado de adaptación del que ya hemos hablado en muchas ocasiones, esa divinidad se ha quedado mezclada. Esa concepción inmaculada de la que nosotros pertenecíamos se ha quedado en una concepción mezclada. Y
a través de este tercer camino se nos da la oportunidad de volver a regresar otra vez a la divinidad y recuperar la concepción inmaculada que es nuestro origen, nuestro hogar. Por tanto, podemos decir que el inicio del camino es empezar a ver la divinidad en nuestro interior, en la profundidad más profunda de nosotros. Comprender que somos divinidades, que esa divinidad habita en lo más profundo de lo interior. Aunque en lo exterior estamos manifestando otra cosa, podemos ser impuros, podemos cometer errores, no ser perfectos, pero en lo más profundo somos divinidades y hay que rescatar esa divinidad. La mitad del camino es ver la divinidad, pero ya en el prójimo. Es un segundo escalón, más alto, más elevado. Hay que cambiar la visión. Por eso, en el primer camino se comienza a través de la purificación, a través de la catarsis. Significa borrar el inicio rencoroso que hay en nosotros y nos impide ver esa divinidad. Mucha gente no puede ver esa divinidad, no puede contemplarla porque molesta este inicio rencoroso, inicio del mal que hay en nosotros, que no es propio nuestro, no es nuestra propia naturaleza. Ha sido insertada a través del remodelado de adaptación. Y ya como la cima del camino, podríamos decir que es conducir a toda la humanidad hacia la divinidad, divinizar a la humanidad. No solo divinizarnos nosotros, sino que toda la humanidad se divinice. No me concentro en el egocentrismo, sino en el cardiocentrismo. Mi corazón anhela que el prójimo también alcance la cima más elevada del camino espiritual, divinizarse. Y esto es la gran diferencia, es utilizar el corazón y no solo la mente. Sí, sí, esto es muy cierto, Juan María, pero hay momentos, por ejemplo, que hemos escuchado en estas espiritualidades después de las religiones, como de la nueva era, hemos escuchado esto a veces de que o nosotros mismos hemos aceptado esta imagen de que somos divinidades, no, somos dioses, ya somos perfectos, ya, ¿sabes? Hay una concentración muy grande. A veces nos podemos quedar en este segundo camino en el que nos concentramos mucho en nosotros mismos, ¿no? En nosotros este empoderamiento, este pensar que nosotros ya todo está en el interior, toda la sabiduría la tenemos nosotros. Hay que conectar con nuestro maestro interior. Muchas veces podemos aceptar esta imagen o esta idea o que necesitamos conectar con nuestro ser superior y todas estas ideas que podemos haber aceptado en algún momento impiden varias cosas del camino espiritual y como que estas ser divinidades hay veces que podemos incluso malinterpretar esto y podemos quedarnos simplemente con esto. Somos divinidades, somos perfectos, ya no necesitamos a nadie, se trata de conectar conmigo internamente, yo sé todo, solo tengo que encontrar mi sabiduría. Entonces todo esto hay que ver cómo malinterpretamos a veces lo divino y ser divinidades, ¿no? Entonces esto es como un hilo fino que necesitamos ver que puede estar influyéndonos. Y entonces, porque esta segunda parte que has comentado tú, pues es tan importante, ¿no? Ese traslado de lo divino al prójimo. En realidad no podemos llegar a lo divino solamente nosotros mismos conectando con nuestra divinidad. Necesitamos, la divinidad se manifiesta cuando tú te unes a otra divinidad. Esto es como un principio espiritual de los pueblos antiguos, que en realidad solo puede manifestarse lo divino cuando uno está unido a lo divino, como decía Laurel, a la naturaleza, a tus allegados. Entonces, cuando sobre todo, en realidad, uno se adentra en lo divino cuando se vence lo que no es divino en uno. Y ahí entramos en la base que es tan profunda y tan importante de saber que hay una mezcla en el interior de cada uno de nosotros y que hay una parte que es divina y hay otra parte que es mezclada, que es mala, por así decirle. ¿Sabes? Que no pertenece al universo bueno.
Entonces, en esta mezcla que hemos hablado muchas veces en las que el ser humano se encuentra, pues necesitamos también no solamente darnos cuenta de este divino, sino de esto que necesitamos quitar. Quitar para unirnos a lo divino nuestro y unirnos a lo divino en el prójimo. Porque el prójimo, ¿por qué no nos pudimos unir al prójimo? ¿Por qué no podemos amar al prójimo? Sería la pregunta. Porque siempre se interpone lo que nosotros llamamos el remodelado de adaptación, se interpone esta mezcla, se interpone esta visión mala, se interpone esta visión de mirar los errores en el prójimo, de menoscabarlo constantemente sin darnos cuenta. Es una visión que además viene de un precepto religioso, que aunque no seamos religiosos, tenemos, que nosotros llamamos cainismo. Y es de estos dos hermanos, Caín y Abel, que uno mata al otro. Y esto, desgraciadamente, está en nuestro inconsciente colectivo y en este modelado que hemos recibido al transformarnos en Homo sapiens. Entonces, son una serie de cosas que es importante tomar conciencia y darnos cuenta de que están influyendo en nuestra mirada que nosotros tenemos. Y darnos cuenta de que si no nos unimos a la gente, si no conseguimos amar, es por esta visión deformada que tenemos constantemente, porque vemos al otro muchas veces como nuestro enemigo. En vez de verlo como nuestro amigo, lo vemos como nuestro enemigo. Y entonces, ante esa competitividad que se crea, ante esta constante comparación con el otro, ante estas semillas religiosas que aún no nos hemos quitado de encima, pues entonces es imposible llegar al corazón del otro, es imposible amar al otro. Entonces, sí que el camino espiritual requiere toda esta purificación que comentaba Juan María, y Laurel también, y requiere como esta introspección profunda de verdaderamente qué es lo que me separa del otro, por qué no puedo amar al otro. Y en realidad solo podemos amar a nosotros mismos, mirar lo curioso, cuando conseguimos ver que nuestro amor sale hacia el otro. Nosotros no, ¿cómo vamos a amar a nosotros mismos si tenemos como también semilla del pecado que dicen en las religiones? ¿Sabes? Si somos pecadores por naturaleza o Por si la tenemos, nueva era que habla del ego. o por Contempla ejemplo, que o tenemos tenemos el ego. este ego. Entonces, claro, en realidad solo podemos amar al otro, amarnos a nosotros mismos, que es un poco lo que buscamos también, ¿no? A través de amar al otro y mostrar ese amor. Sí, Sí. es que los dos caminos primeros, de teosófico y antroposófico, prácticamente nos introducen en una conciencia egoísta. Primero que nada, porque el primer camino teosófico muestra un Dios único. Es Él, yo soy el que soy. Este es su precepto principal, ¿sí? Y además dice, no Yo, puedes creer en otro en Dios, otro Dios, solo en ¿sí? mí. Es muy celoso. Sí, entonces este precepto de yo soy el que soy se introduce en la conciencia de todos los seres humanos en la tierra. Y este precepto hace su magia y nos impulsa a un individualismo total. Por eso hay separación entre países, hay separación entre religiones, hay separación entre familias, en fin. Y el siguiente, otro camino antroposófico, hace lo mismo, multiplica este individualismo, ¿sí? Considerando que el ser humano no necesita de nadie más que de sí mismo. Entonces, ni ve interesante la unión con el prójimo, ni ve interesante lo que el cielo quiere darle o lo que o que la vida le quiere mostrar para que despierte su conciencia, porque él considera que lo sabe todo, ¿sí? Y de hecho se hace más tentador este segundo camino, porque como decías tú, lo hace poderoso, lo Empodera. mete, Se empodera. se empodera, esto es, se empodera en esta creencia de que él tiene, puede hacerlo todo, de que él tiene su conocimiento, de que él tiene su sabiduría, de que él tiene que llevar su aprendizaje y así. Y por eso vemos
que muchos que hemos caído en esta corriente de la nueva era, pues prácticamente nos cerramos, ¿no? Es una cosa extraña, es una mezcla entre este camino teosófico y este otro camino antroposófico, es una mezcla explosiva terrible, ¿sí? Sí. Porque por un lado nos encasilla en algo que nos imposibilita para abrirnos, para escuchar ya otras cosas, para estar abiertos a lo que la vida o el universo quiere darnos, sino que ya nos mete en este egoísmo tan fuerte, en este empoderamiento que ya nos limita para poder escuchar más, ¿sí? Entonces solo cogemos lo que consideramos que es beneficioso para nosotros. Y más cuando nos hemos empoderado y tenemos como algo que nos mantiene empoderándonos constantemente, ¿sí? Como dones, como carismas, como yo ya puedo mirar, He conseguido estos conseguidos estos objetivos, yo puedo ya míos. mirar otras cosas que nadie ve, yo ya puedo curar así, en fin. Entonces, se empodera tanto el alma, el interior, que Sí, que puede se pasar. cierra totalmente. Entonces, cuando la vida o cuando el universo quiero nos decir algo propone siempre. esta nueva visión, este nuevo conocimiento, esta nueva sabiduría teoantroposófica, muchos nos quedamos en esta gran limitación con cantidad de candados en el interior que nos es difícil abrirnos para escuchar, para mirar o para aceptar lo que viene, lo que el universo quiere dar a nosotros. Sí, yo quería decir que las relaciones, claro que las relaciones con el otro siempre son difíciles, siempre hay esta lucha de poder, ¿qué hago yo ante esto? ¿Cómo creemos que nos tenemos que defender ante el otro muchas veces? Y en realidad necesitamos comprender que muchas veces el amor que buscamos como amor, ¿no? El ser humano busca unirse a través del amor, pero resulta que hay como niveles del amor. Y uno de estos niveles es un amor como más emocional, en el que en realidad no es el amor que busca el alma, es un amor basado en emociones, no en amor. Una cosa es el amor como el amor puro, ¿no? El amor fino, el amor que une y que no tiene condiciones, que ama a pesar de cualquier situación y que ama a todo el mundo, que ama independientemente del objeto del amor, que pueda amar a una persona que no conoce o que pueda amar a una persona que acaba de encontrarse o que pueda amar a una persona más allegada. Y otra cosa es el amor emocional en el que normalmente estamos inmersos, que es un amor que busca incluso ser recompensado constantemente. ¿Por qué? Porque no es amor, no es verdadero amor. Es un amor emocional que busca un calor. Nosotros hablamos de la búsqueda de calefacción. Sí. Entonces, en las relaciones, muchas veces buscamos esta calefacción, esta que yo sentirme unido a través de este calor, ¿sabes? Como esta emocionalidad. Y cuando no, esta emocionalidad no surge con la otra persona o no ocurre o no hay bastante atención por parte del otro, o uno pierde su poder porque el otro ocupa más lugar, mil y unos aspectos que nos pueden ocurrir. Claro, nos sentimos que no tenemos bastante poder o que no tenemos bastante amor a nosotros mismos o que entramos en autolástima o en tristeza o falta de fuerza. Entonces, a lo mejor puede que nos ocurra que buscamos este empoderamiento o este fortalecimiento a través de amarnos a nosotros mismos o tengo que amarme a mí mismo, pero en realidad no es amarnos a uno mismo, es darse cuenta de que hay diferentes tipos de amor, en qué amor estamos nosotros ubicados y cuál es el amor al que queremos alcanzar, cómo verdaderamente, ¿sabes?, alcanzar ese amor. Para alcanzar ese amor, sí que es verdad que necesitamos conocer ese amor de personas que también manifiesten ese amor, por ejemplo. Por eso Cristo era tan nombrado, ¿no? Con el amor que él derramaba, todo el mundo seguía a él. Por eso las personas que tienen este amor, que tienen esta luz, pues son como candiles del amor que uno recuerda el auténtico amor, el puro amor que busca el alma.
Y entonces, al conocer este amor, tú ya no buscas un amor emocional. Ya ves que el amor emocional es esta calefacción, búsqueda de este placer y de esta autocalefacción que buscamos en las relaciones, en las que sentimos placer, pero no es este amor. Y para poder comprender un poquito este amor, Cristo relataba una parábola que puede expresar muy bien esto. Decía, la pregunta sobre quién es el prójimo del hombre queda brillantemente respondida por Cristo en la siguiente parábola. Un pobre hombre que había sido asaltado por bandidos, yacía junto al camino. Le habían robado y se hallaba malherido. De su cuerpo manaba sangre, gemía. Junto a él pasó un sacerdote aronita de Aarón y ni siquiera miró al sacrílego. Al cabo de media hora pasó un levita. Al ver al hombre medio muerto, escupió con desprecio. Soltó unas palabras maldiciéndolo, algo así como, eso es lo que te mereces, y siguió su camino. Tras él iba montado en un burro un samaritano, bondadoso, misericordioso, sensible, con los sellos de la Reina Celestial en la frente. Se acercó a la víctima del ataque de los bandidos y lo miró compasivamente a los ojos. Vendó las heridas al infeliz, las untó con aceites, compartió con él su comida, lo montó en el burro y lo llevó hasta una posada. Le pagó al dueño para que éste se ocupara del herido. Es la gran diferencia entre el personaje, el aronita y el levita, que traducen un poco el camino religioso con los sellos del inicio rencoroso, del odio, que permanecen en nosotros, en el interior, y que con cada ciertas personas actuamos de una manera o de otra. Y cuando actúa el inicio bondadoso no humano, sino divino, que es totalmente diferente, donde el alma no ve a la persona externa, sino ve a la profundidad del ser humano, a su alma, a lo profundo que hay en su interior, que es la divinidad. Y entonces no puede más que entregar su amor, su vida por ese alma, porque está viendo la divinidad. Está viendo ahí que es un alma muy grande y que no se puede dejar tirada de ninguna manera, sino que entrega todo su corazón a esa alma, se preocupa hasta el último momento por ella. Y es así como es el camino, el tercer camino, es la entrega directamente hacia el prójimo. Es no primero esperar a ver qué me dan, sino que yo primero entrego todo hacia el prójimo. Y luego ya la divinidad, la buena providencia proveerá, pero yo me dedico a entregar al prójimo, servir al prójimo, me preocupo por él, quiero que avance en el camino, que siga, se esfuerce, y no importa las circunstancias por las que esté atravesando yo, no importa si yo estoy escaso de recursos materiales, pero si en mi corazón arde, eso es lo importante, entregar ese ardor del corazón hacia el prójimo. Y eso es lo que falta en esta sociedad. Nos hemos deshumanizado, hemos perdido ese amor, ese aprecio hacia el ser humano. Y está surgiendo ese aspecto de insulto, de desprecio hacia el ser humano. Y eso es algo grave porque eso se va a intensificar cada vez más. Vamos a ir perdiendo ese aspecto humano, intensificándose más ese aspecto rencoroso. Y no se trata de eso el camino. El camino se trata de bonomizarnos, de hacernos más bondadosos y de que esa bondad llegue hacia los prójimos.
No basta con que yo me haga solo bondadoso y los demás no. Eso se tiene que compartir con todos. Y para eso yo tengo que entregarme también a la sociedad para que la humanidad se bonomice. Tengo que entregar mi esfuerzo. Tengo que ayudar a la humanidad para que esa bonomización se haga posible. Y otro aspecto que os quería comentar es, hablando de la divinidad, es ese camino mítico del camino de Santiago, que tantos peregrinos transitan, no es más que el camino hacia la divinidad, a unirse con la divinidad. Santiago perseguía unirse con la divinidad. Y cuando llegas a Finisterre, es como el fin del mundo, pero es el fin de este mundo para comenzar y entrar en el otro mundo, en el mundo de la divinidad, ahí donde habita la divinidad. Y eso es lo que perseguía los antiguos peregrinos. Buscaban la divinidad, entrar en la divinidad. Y allí se encuentra. Pero el alma sabe que ese camino no es un camino de rosas, está llena de espinas, hay desfiladeros, hay barrancos, pero hay que ir venciendo cada una de las quimeras que se nos van presentando en el camino. Las quimeras religiosas, las quimeras del pseudo espiritualidad, las quimeras terrenales. Primero hay que vencer las quimeras de este mundo, todo lo que es querer alcanzar un mayor escalón social, de poder, de querer tener riquezas, de querer estar por encima de los demás, tener influencia sobre los demás. Son aspectos de este mundo terrenal. Todo eso hay que deshacerse. Y luego las quimeras religiosas, aunque muchos digamos, no, yo de eso, no quiero saber nada de la religión. Hace ya mucho tiempo que yo no piso un templo. Pero es que los sellos religiosos se heredan de nuestros ancestros. Ellos sí fueron católicos, religiosos, muchos habrán sido curas y obispos y etcétera. Y esos sellos entran en nosotros y actúan en nosotros y nos envuelven como en un cinturón carcelario donde nos impiden entrar en la luz. Tenemos que hacer grandes esfuerzos y queremos entrar en la luz y ellos nos prohíben. Y no sabemos por qué. Actúan ahí en lo incógnito, en lo escondido. Ellos siempre están escondidos, nunca dan la cara. Pero son los sellos religiosos que nos impiden entrar en el camino espiritual. Por eso hay tanta dificultad para que cuando hablamos de la bondad, hablamos del corazón espiritual, muchos no entienden, no comprenden. Impiden, estos sellos religiosos están impidiendo comprender el mundo interno de la espiritualidad, del corazón espiritual, de la bondad divina. Sí, yo aquí veo que Juan María ha tocado un tema muy, muy importante, muy necesario de entenderse en el camino espiritual, ¿sí? Y por esa razón nosotros hacemos siempre referencia a esta enseñanza Cátara o Bogomila, que ya la hemos mencionado alguna vez, sobre la capacidad de discernir. Y yo siento que la situación por la que caemos aún todavía en estas enredos de confusión o no tenemos la capacidad todavía de percibir hasta qué grado mi conciencia está modelada bajo estos sellos de primer cielo y del segundo cielo, es precisamente por la consecuencia de no tener la capacidad de discernir dónde está el bien y dónde está el mal. Esto como una enseñanza, hoy en día vamos a llamarle nueva, aunque no lo es, pero es nueva en el sentido de que no se ha mostrado en el mundo, que ha estado sellada, que ha estado tapada. Y por consecuencia de esta persecución, de esta enseñanza y de todos aquellos que traían este conocimiento, esta sabiduría, este espíritu de la divinidad, pues no ha llegado a nosotros y por lo tanto muchos no hemos tenido la capacidad de aprender a discernir o de reconocer
este enfrentamiento, esta confrontación que hay entre el universo claro y el universo oscuro, porque precisamente una parte grande de las revelaciones de la Madre Divina precisamente nos enseña nos da esta llave, nos anhela darnos esta llave de la capacidad de discernir el bien y el mal. Y de hecho nos dice, no solamente aprendamos a discernir el bien del mal, sino hay que aprender a discernir también los buenos dioses de los malos dioses. Entonces, mientras nosotros no entramos en este conocimiento, en esta enseñanza, no tenemos esta capacidad, este don de discernir el bien y el mal, es muy difícil ver hasta qué profundidad nosotros estamos influenciados por las enseñanzas teosóficas y por las enseñanzas antroposóficas. Y no podemos entender hasta qué grado nuestra conciencia está limitada precisamente por consecuencia de esta influencia. Por eso no podemos ver hasta qué grado nosotros estamos metidos en este ensimismamiento, ¿no? Este empoderamiento personal, que no lo conseguimos ver porque estamos totalmente ensimismados, ¿no? Ni siquiera hasta qué grado estamos cerrados en este cascarón tan fuerte de no sé cuántos candados que nos imposibilita escuchar lo que el universo bondadoso quiere decirnos, ¿no? O lo que se quiere abrir para nosotros entender exactamente el sentido de la vida, ya no tanto en esta estructura cerrada, sino anhelar como escuchar algo más allá de lo que nosotros, y no solamente escucharlo, sino aceptarlo. Entonces, es importante reconocer o dar paso para integrar este don, esta enseñanza de discernir el bien del mal, que es una cosa necesaria, importantísima para el camino espiritual. Por eso este camino, este tercer camino, lo llaman el camino angosto y estrecho, por el que transitan muy poquitos. ¿Por qué? Porque hay una estructura tan grande que está en contra de este camino. Desde siglos y siglos, milenios, están luchando contra este camino. Por eso es muy difícil hacerlo introducir en la humanidad. La Madre Divina, Cristo han luchado, muchos ungidos han luchado por este camino, han entregado sus vidas durante milenios y milenios, y que todos a la hoguera, no hay rastro ninguno de ellos, ni de sus papiros y infolios, nada ha quedado de ellos. La historia habla de otra cosa. Sí, es cierto, pero bueno, yo quería comentar que a raíz de lo que decía Laurel, si hay otro precepto o idea que puede estar rondando y obstaculizándonos interiormente, y es como la idea de que todo es perfecto tal y como es. Muchas veces hemos escuchado, todo es perfecto tal y como es, todo pasa porque tiene que pasar. ¿Sabes? Esto como que esta serie de ideas de que todo es perfecto, de que es el karma, de que, bueno, te pasa algo terrible, pues será por algún motivo. Entonces, Para aprender. hay como, detrás de todo esto hay que ver profundamente qué es lo que estamos como viviendo, ¿no? A través de este precepto de que todo es perfecto. Porque en realidad... En realidad, si todo fuera perfecto, no habría camino. todo tendría que ser perfecto, pero la realidad del mundo es otra. La realidad es que existe el bien y el mal, como decía Laurel, pero necesitamos como una profundidad más consciente de dónde está el bien y dónde está el mal. Tenemos una visión del bien y del mal, pues de estos dos caminos, nueva era, religiones, pero la profundidad de conciencia del mal que se oculta detrás de tantas y tantas cosas que pensamos que son bien, y somos en realidad como niños pequeños que necesitan empezar a discernir el bien y el mal, y por eso necesitamos de lo alto, de la guía de lo alto de la Madre Divina, volver a convertirnos en niños
otra vez, no pensar que tenemos tanta sabiduría, sino que estamos como por aprender. La persona espiritual es la que siempre quiere aprender, aprender y aprender y está en continua transformación. Y entonces necesitamos como otra vez volver a ser niños, por ejemplo, y también saber diferenciar el bien del mal, porque hay movimientos que dicen, no, pues será porque te tocaba esto, será porque te tocaba aquello, pero en realidad, ¿cómo le vamos a decir a nuestro hijo? Pues te has metido en las drogas, pues será porque te tocaba vivir esto, o te has metido en cualquier cosa no buena, pues es que te tocaba vivir esto, ¿no? En realidad, nosotros podemos tener una conciencia más alta y poder compartir esta conciencia con nuestros allegados, con nuestros hijos, con todo, pero necesitamos como elevar y tener experiencia de dónde está el bien y dónde está el mal, porque en realidad interiormente podemos estar guiados por la buena providencia o podemos estar guiados por la mala providencia. Cualquier cosa que viene a nuestra vida no tiene por qué aceptarla como parte de la vida, o hay veces que nos puede venir una enfermedad y decir, bueno, es que pues me ha tocado vivir esta enfermedad, pues voy a aceptar la enfermedad. Nosotros desde la conciencia que podemos compartiros, en realidad hay que luchar contra la enfermedad, hay que luchar contra las drogas, hay que luchar contra la inconsciencia del mal que se hace pasar por bien. Hay que ser un luchador espiritual, o proponemos esto de ser luchador contra el mal, porque si no, si para nosotros todo es perfecto, entonces aceptamos todo lo malo y normalizamos lo malo, que es la gran tragedia que en estos momentos tiene la sociedad y que está impulsada como la tolerancia a todo. Antes había una tolerancia a ciertas cosas, pero la humanidad lleva encaminada todos estos planes de deshumanización a que aceptemos lo intolerable. Ya se está empezando a aceptar cosas que antes eran intolerables, como desde canibalismo hasta pues cambio de sexo y mil cosas que eran como una locura hace un tiempo, ¿no? Y esta es como la tolerancia al mal que está elevándose de manera muy fuerte en la sociedad y también en nosotros mismos, porque nosotros poco a poco vamos aceptando todas las cosas que quitan la vida como normales. Entonces, en la base del camino espiritual es muy importante hacer este discernimiento entre el bien y el mal y ver y dejar de aceptar como estas ideas de que el mal y el bien están unidos, de que hay que llegar como la unión entre ellos, o que hay que pasar por el mal para llegar al bien. Hay una confusión grandísima en torno a esto. En realidad, claro que estamos aquí, claro que hay mal en la tierra, claro que tenemos que vivir todo esto, pero no para introducirnos en ello y pasar la experiencia y luego darnos cuenta. No, no hace falta pasar por determinadas experiencias, no hace falta introducirse de manera catastrófica en el universo del mal, sino que necesitamos conocer el mal para salir y vencer el mal. Y en esto es lo que se basa el tercer camino, el camino de la buena gente, el camino de los buenos pueblos antiguos. Ellos no aceptaban el mal como normal, y esta sociedad y todas estas trampas religiosas de la nueva era tanto y tanto que nos desvían de la autenticidad y de los buenos frutos para que el alma regrese a su hogar, para que verdaderamente se divinice, porque la divinidad no tiene absolutamente nada que ver con el universo del mal, sino es la que vence el mal con la fuerza de la bondad muy elevada. Sí, primero que nada sobre este frase, ¿no? De todo es perfecto, Sí, todo sirve, cada uno pasa su experiencia y da igual la experiencia que se viva, es para nuestro aprendizaje. Esto en el lenguaje, en la enseñanza cátara bogomila se llama magia, magia de la justificación. Se justifica el mal, ¿sí? Y entonces, al justificar el mal, hace su magia y todos lo aceptan, ¿sí? Y entonces el mal, al nosotros aceptar la magia de este mal, el mal hace su trabajo y claro. su proceso
Así es. de destrucción o de malevolización, en fin, ¿sí? Por eso antes Laura ha dicho algo importante, muy importante entender los destinos de la providencia bondadosa. Esto es importantísimo. Cada alma viene a la tierra para realizar su misión, pero todo tiene que ser guiado y bajo los destinos de la providencia bondadosa. Puede enfermarse, Sí, pero si esta enfermedad viene de los destinos, está guiada por los destinos de la providencia bondadosa, puede ser que su enfermedad ayude para divinizarse más, para abrir más su corazón. ¿Esto cómo? Hay que entenderlo, hay que saber claro. exactamente, ¿sí? Sí, Sí, y así cada situación. No, la providencia bondadosa no se guía bajo providencia del mal. Hay providencia también del mal, sí. providencia oscura. ¿Sí? La providencia oscura no permite la divinización, todo lo contrario, la providencia oscura guía hacia los procesos de malevolización, Sí, de destrucción, sí, ¿sí? Y de generación. Sí, sí, pero la providencia bondadosa no. La providencia bondadosa está para guiarnos hacia los destinos divinos, hacia la ujú, divinización. Por eso es importante entrar en la providencia bondadosa. sí, Mientras nosotros no nos guiamos, estamos guiados bajo esta imagen teosófica o antroposófica, la providencia bondadosa no puede actuar en nosotros. Por eso decimos siempre, mm, consagraros a la Madre Divina, escuchar a los ungidos, a los que traen el Espíritu y nos guían hacia los destinos de la providencia bondadosa, porque es necesario, mm, importante. Mientras sí, nosotros no estamos guiados bajo estos destinos de la providencia bondadosa, nuestra alma no puede liberarse de todo el sufrimiento atroz que nos conlleva, que nos lleva, perdón, o que nos guía por consecuencia de la influencia que tenemos de este primer cielo y este segundo cielo. ¿Sí? Entonces, para salir de estas dos trampas grandísimas, necesitamos la guía de la Madre Divina que nos guía bajo los destinos de la providencia bondadosa. Y dentro de esta providencia bondadosa, pues sí, nosotros aprendemos a discernir, a sernos puros, sí, bondadosos, sí. misericordiosos. Todo está orientado y guiado para la transfiguración del alma, para que recupere su arquetipo original y su arquetipo de Teo hombre o de Teo engendradora. Hay muchos que dicen, Perdona, si queréis hacer alguna pregunta, podéis ir escribiendo en el chat alguna pregunta, porque ahora enseguidita pues ya abriremos las preguntas y se puede levantar la mano. Vamos a dejar ahora que hable un poquito Juan María, que tiene algo que compartir, pero ya si tenéis alguna pregunta, por favor, ir La podéis pensándola, ir podéis haciendo. escribiendo o levantando la mano y os abriremos el micro. ujú, Gracias. para dar un poco de luz a aquellas personas que dicen, yo ya tengo mi propio camino. Muchos nos dicen eso Sí. cuando hablamos con la gente, yo ya tengo mi propio camino, estoy satisfecho, me va bien, pero como dice Laurel, hay que saber distinguir si ese camino viene de la buena providencia o viene de la mala providencia. Los caminos de la buena providencia son impredecibles y el camino para cada alma es diferente. El camino de la buena providencia para cada alma es diferente. No todos tienen que hacerlo de la misma manera, ¿eh? Y lo que sí es que los pilares para realizar ese camino sí tienen que ser iguales para todos. O sea, esos pilares por los que se fundamenta el tercer camino son la purificación, la virginización, la hermandad, la sobriedad y la bondad. Esos pilares sí tienen que estar en el camino. Ahora, el camino lo puedes, la buena providencia te lo puede hacer, te lo puede mostrar de cualquier manera y lo vas a hacer de cualquier otra manera. Y, y, y cada uno de una forma muy yuródiva. Pero esos pilares sí tienen que estar en el camino. Si no hay esos caminos, no hay forma de poder edificar una estructura que pueda llevarnos hacia la divinidad. La pureza es fundamental porque hay que borrar los trazados antiguos de esos dos caminos han puesto el sello del mal en nuestro interior. Hay que borrarlos. Si no, no pueden
No puede haber una comunicación entre los dos, son incompatibles. Por eso Sí. la divinidad se esconde. Se esconde porque no puede estar pegado a esos sellos del mal. Y espera a que el alma comprenda, nazca en él la sobriedad y pueda empezar a ver que el mal está en su interior y que hay que luchar contra él y hay que vencerlo. En ese momento la divinidad va a empezar a ayudar, va a ayudar, va a aportar la fuerza, va a aportar la virginidad, la sobriedad, y esa alma va a tener la capacidad de poder vencer, porque la victoria en el camino no se puede hacer solo, hay que hacerlo en hermandad. Solo es imposible, el enemigo enseguida va a derrotarte y necesitas la ayuda del hermano. Tú en ese momento no tienes fuerza, pero el hermano te da la fuerza en ese momento, te ayuda, te abre el corazón y tú te sumerges en su corazón y vences. Vences y ves aquello que tú no podías ver antes. Lo ve el prójimo. Entonces, la hermandad es fundamental. El camino en solitario es a lo que se tiende hoy en día, hacia la Sin riesgo. individualidad. Y eso no trae. Y hoy hay individualidad porque todo lo que han sido comunidades, convivencias, han frustrado porque falta la virginidad. La virginidad consolida las buenas relaciones y en el tiempo y en las formas. Consolida esas relaciones, las hace amorosas, bondadosas y espirituales. Sí. Ahí no hay trazados ociosos ni de este mundo, sino allí se concibe un lenguaje espiritual en la virginidad. Porque la virginidad es algo amplio de hablar, que no se traslada solo a la parte sexual, eso es algo secundario, sino el aspecto virginal es un modo de vida y es la llave Sí. para entrar en la divinidad. Si no hay virginidad, las puertas se te cierran. No puedes entrar. Un lujurioso no puede entrar por las puertas de la divinidad. Las va a tener cerradas. Tiene que entrar primero por la pureza. Tiene que entrar por la catarsis, la purificación y pasar su proceso de darse cuenta de que hay en su interior, de que todavía siente placer por el mundo material, por el placer del restaurante, las vacaciones, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que liberarse. Hay que liberarse con paciencia, con guía, con amor y bondad, pero tiene que liberarse. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Vamos A a ver. pasar ahora sí. Sí, aquí hay alguna pregunta. Hola, ¿cómo se nota cuando he hecho un cambio radical en mi camino, cambiando por completo, donde solo encontraba mensajes de amenazas, de justicia, de meter miedo? Y a pesar de haber dejado el camino de la religión cristiana, todavía hoy mismo de nuevo me vienen a visitar para advertirte que tenga cuidado, que lo Pero piense, que me esperan. claro. Sí, uno de los sellos religiosos es el miedo, el castigo, el juicio y el infierno, el Sheol. Es lo que te espera si no eres buen cristiano, si no cumples bien con las reglas, los mandamientos. Eso es el miedo. El miedo es lo que el sello tan fuerte que tiene lo religioso. Y tenemos que vencer ese espíritu del miedo. Sí, y hacerse cada vez más bondadoso. La bondad no como un sentido de sentimiento, sino la bondad como un sentido de verdad, de hacerse más servicial, de considerar al prójimo como el primero y yo considerarme el último. Esta parte nos permite tener el cambio más real y verdadero, ¿sí? Para no caer en una ilusión, ¿sí? Porque a veces pensamos el simple hecho de tener la sonrisa o la amabilidad, a veces pensamos que esto nos puede hacernos sentirnos bondadosos, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos el anhelo de servir, cuando nosotros tenemos el anhelo
de ayudar a los demás, por encima de todo, a pesar de que me insultan, a pesar de que no me valoran, a pesar de que hago, pero no hay reconocimiento. A pesar de todo esto, mientras yo me sigo manteniendo en este ardor de la bondad, esto significa que hay cambio verdadero. Si nosotros también anhelamos tener estos Estos cambios cambios. y sabemos Buscamos. bien lo difícil que es. Sí. Yo no me imaginaba que para hacerse bondadoso sea lo más difícil de la vida. Yo no me imaginaba esto. Pensaba que hacerse bondadoso era muy simple y sencillo. Sí, simplemente tú eres amable, sonríes a la gente Ya está. y le sirves el plato y ya pensaba que esta era bondad, ¿no? Pero de verdad que cuando comienzas a descubrir la plenitud de la bondad, te das cuenta de que es un escalón muy grandísimo. Y Es una además, hazaña impresionante. es muy claro cómo actúan estos caminos que hemos nombrado en un bebé. En un bebé nace bondadoso, puro, con una gran alegría que transmite a toda la familia, pero según va creciendo, esa bondad se va alejando Sí, y sí, sí. aparece otra personalidad en esa persona. Sí, yo, por Sí. ejemplo, puedo decir en mi experiencia propia que es precisamente lo que para mí me afirma en esta enseñanza y frutos que Juan de Sangrial da a cada uno de nosotros. Sí. Sí, en esto yo me afirmo de su enseñanza y de todo lo que aporta a nosotros, precisamente por esto, no por sus palabras en sí, sino lo que sus palabras construyen en nosotros y lo que él mismo es sobre lo que dice. Entonces, como decía antes, ahora mismo dice Juan María, hay que hacerse un niño y nosotros vemos este Teo niño en Juan de Sangrial, ¿no? Como de verdad él da todo, da hasta lo último. Y esta es la manera en cómo nosotros lo podemos testificar y a la vez también como modelo de saber cómo verdaderamente se tiene que hacer una persona bondadosa. No en un sentido, ¿cómo se llama?, imaginario, sino a través de un modelo que tú puedes verlo y percibirlo. Sí. Ujú. No sé si alguien tiene alguna pregunta de todo lo que hemos compartido, Y porque son temas como profundos, temas que siempre hay como malas interpretaciones, no se acaban de comprender, siempre hay algo en el interior que te impide llegar a comprenderlo en profundidad. Por eso es momento, si queréis preguntar alguna cosa, abrimos el micro. Si no, más tarde también se puede hablar, podéis hablar con quien nos haya invitado a la conferencia y siempre una llamada de teléfono siempre nutre muchísimo. sí. Esperamos que la pregunta que se ha hecho la hayamos podido contestar bien. Esperamos Mira, ahí que está Ana también, está sí, que hayamos dado bien esta respuesta. Sí. Muchas gracias. Y bueno, pues deciros que tenemos un encuentro en abril, estáis invitados, tenemos varios también encuentros pequeños, vamos encontrándonos físicamente, que salgamos un poco de la digitalización, de la virtualidad de los medios tecnocráticos y siempre estáis invitados a poneros en contacto con nosotros. También podéis dejar una pequeña reseña en el YouTube, por ejemplo. Allí se puede escribir algún comentario sobre la conferencia porque la colgaremos en unos días. Y en nuestra página web de La Espiritualidad Cátara colgamos nuestras conferencias y ahí podéis dejar algún comentario. Nos encantaría ponerse en contacto con nosotros y podemos responder también a vuestros Sí. comentarios. Y para lo que necesitéis, pues estamos aquí con vosotros. También os invitamos para que conozcáis los libros de Juan de Sangrial, que precisamente es de ahí de donde nosotros nos inspiramos para poder ofreceros estas conferencias y todo este conocimiento, esta sabiduría, que de alguna manera pues consideramos que es muy importante hoy en día para toda la Sí. gente. Sí, así es que también invitamos para
conocer. Sí, yo quería, ahora que tenemos este libro aquí a mano, es un libro maravilloso que acaba de salir. Es La dinastía parta de Cristo y la teoengendradora. Libro que recomendamos muchísimo porque da una claridad grandísima de la auténtica vida de Cristo Cresto en la tierra y rompe toda la hipnosis y tergiversación que tantas y tantos están llevando en su conciencia. Entonces, de verdad que es un libro maravilloso, habla de Cristo, de cuando era La Madre Divina. joven, de la Madre Divina, de cómo ellos vienen de Partia, no de Jerusalén, de cómo las verdaderas enseñanzas de Cristo. Hay un pequeño capítulo que la auténtica palabra de Cristo, sus enseñanzas, es libro maravilloso. Recomendamos a vosotros y está también se puede comprar por internet. Y bueno, pues Le llamaban Cristo Cresto, Cristo de Cresto. ungido y Sí. Cresto de bondadoso, ungido bondadoso. Sí. Muy bien. Pues Bueno, pues abrimos los micros. A ver, ¿dónde se abre esto? pues queremos agradecer por la participación de cada uno de vosotros, como siempre. Sí, ya vemos ahí a Ana de Divinamentum con José Manuel. Hurra, hurra, hurra. Sí. Y pues a Miría, a Carlos, Hilaria, a Hilaria, a Rosa, José a Manuel, Inma, Antonio, Ángeles Ángeles. y a todos los que nos Mira, ahora acompañan. os vemos a todos. A Sí, Inma, qué alegría. Rosa. Gracias. sí. Siempre muy contentos de participar y estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Buenas Abrazamos noches a a todos. vosotros. Cada día nos hacemos más una familia. Es